Y al principio de todo, una chica se ve rodeada por una horda de goblins que amenazan con atacarla, hasta que de repente, un joven aventurero llega en su ayuda, salvando a la chica de ser devorada por los monstruos. Y otro día, una chica se acerca a un aventurero y les pide que formen un grupo juntos, pero al oír esto, todos en el gremio la miran, como si la chica hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Ante esto, el joven aventurero le pide que repita lo que dijo, y entonces, la chica le recuerda que él está buscando formar un grupo, por lo tanto, ella está dispuesta a formarlo con él. Dicho esto, ella se presenta como Narcena, un artista marcial, y en cuanto a él, el chico se presenta como Laust, un curandero. Pero en medio de la conversación, un empleado del gremio, llamado Amest, se dirige a la chica y le pregunta si tiene alguna idea de quién es ese hombre. Y al escuchar esto, Narcena demuestra que no entiende nada, y luego, Amest dice que a él se le conoce como Laust, el inútil, pues a pesar de ser un sanador, la única magia que es capaz de utilizar es la curación básica. Y como es un huérfano del laberinto, Laust ha sido un aventurero desde pequeño, pero aún así, sigue sin ser capaz de utilizar la curación de área grande o la curación superior, por lo tanto, esto lo hace completamente incompetente. Y aunque no tiene buena reputación, Amest recuerda que alguna vez formó parte de un grupo llamado Lightning Blades, pero debido a su pobre desempeño, terminó siendo expulsado de ese grupo, y en consecuencia, ningún otro grupo lo quiere como miembro. Dicho esto, Amest le informa que ni siquiera podrá pagar un alojamiento decente con el poco dinero que ganará si lo tiene como aliado. Pero al escuchar esto, Narcena la tranquiliza, diciéndole que ya tiene mucho dinero consigo, y al verla siendo tan descuidada, Amest la pone contra la pared, y le explica que los aventureros en esa ciudad no son tan buenas personas, por lo tanto, le aconseja a Narcena que no exponga su dinero en público de esa manera. Dicho esto, Amest nota que la chica parece haberse convertido recientemente en una aventurera, y por eso le sugiere introducirla en un gran grupo para principiantes, pero para ello le pide a la chica que le dé una pequeña comisión, ya que la ayudará. Sin embargo, Narcena rechaza la oferta, y dice que lleva tiempo pensando en formar un grupo con Laust. Y mientras continúa con el papeleo, Narcena se pone dubitativa, momento en el que Laust le explica que el documento que tiene delante es imprescindible, pues sin él, los aventureros no pueden recibir referencias para misiones. Y al darse cuenta de esto, Laust le pide que firme su nombre en el papel. Y después de finalmente convertirse en un grupo, los dos salen a caminar juntos, y luego, Laust le informa que hasta el momento nadie ha terminado de explorar el laberinto de Mardat hasta el final, por lo tanto, aún no saben qué tipo de monstruo es el amo del laberinto, ya que aún quedan muchas partes por explorar. Y en cuanto a ella, Narcena le pregunta si está bien ingresar al laberinto de inmediato. Después de todo, según Amest, deberían comenzar tomándoselo con calma, ya que ella es una principiante. En este, Laust explica los diversos lugares que también tienen monstruos igualmente peligrosos, y para él, el laberinto de Mardat es el mejor para que exploren, porque si no se adentran demasiado en el laberinto, no serán sorprendidos por ningún monstruo que sea tan fuerte. Y al escuchar esto, Narcena se da cuenta de que tiene razón, y decide seguirlo hasta el lugar. Y cuando llegan a la entrada del laberinto, ella acepta ir primero, ya que ella es una artista marcial y él es un curandero. Y ya en los pasillos del laberinto, Laust nota que toda esta excitación de la chica es de hecho un punto positivo, sin embargo, sigue preocupado por su capacidad para luchar. Pero en cuanto aparecen los primeros goblins, ella lo impresiona, acabando con los enemigos en pocos segundos. Al hacerlo, Laust recoge una de las piedras mágicas que dejaron caer los monstruos. Y le explica que este objeto suele venderse al gremio, ya que esta es una forma de que los aventureros se ganen la vida. Y al oír esto, Narcena pregunta qué hace el gremio con las piedras mágicas que compran, y entonces, Laust le informa que las piedras mágicas están imbuidas de magia, por lo que pueden usarse para muchas cosas. Y al ver todas esas piedras mágicas, Narcena pregunta cuánto ganará, a lo que Laust le explica que no podrá ganar mucho dinero con las piedras que dejen caer estos monstruos, por lo tanto, necesitará derrotar a monstruos más fuertes si quiere ganar más. Sin embargo, cree que ya es suficiente para cubrir el hospedaje de esa noche. Sin embargo, Narcena les pide que sigan explorando el laberinto aún más profundo, y promete que lo protegerá si algo llega a pasar. Y al oír esto, Laust sonríe, diciendo que se siente reconfortado, y luego, continúan a través del laberinto, hasta que de repente, Narcena casi cae en una trampa, pero es salvada por Laust quien la nota a tiempo. Y al verlo actuar tan rápido, Narcena le pregunta cómo sabía de esa trampa, y Laust le explica que uno de los bloques en el suelo era de un color ligeramente diferente a los demás, lo que indicaba que se trataba de una trampa. Ante esto, Narcena encuentra extraño que él haya sido capaz de percibir algo que solo un ladrón de clase podría, considerando que él es de clase sanador. Ante esto, Laust le informa que él ha sido un aventurero por mucho tiempo, por lo tanto, ya ha adquirido muchas habilidades, incluyendo algunas de la clase ladrón. Y siguiendo adelante, se encuentran con un orco, lo que deja pensativo a Laust. Después de todo, este tipo de monstruo es considerado un demonio de nivel medio, y por lo tanto no debería estar en un piso tan cerca de la superficie.
Ante esto, Narcena cuestiona si sería mejor que huyeran, sin embargo, Laust dice que no, después de todo, ellos son capaces de derrotarlos si unen fuerzas, sin embargo, le deja en claro que no la obligará a nada si no quiere arriesgarse. Ante esto, Narcena dice que está dispuesta a enfrentarse al enemigo, después de todo, él mismo dijo que son capaces de derrotarlo. Dicho esto, se colocan frente al orco, y entonces, Narcena lanza la primera patada, y nota que el cuerpo del monstruo es tan resistente como una piedra, pero para compensar, el enemigo se mueve muy lento, dándole tiempo suficiente para pensar en sus próximos ataques. Pero en medio de la batalla, ella termina siendo herida, y entonces, Laust interviene en la lucha para salvarla, y remata al orco de un solo golpe de su espada. Ante esto, la chica queda asombrada por su fuerza, y le pregunta si realmente es solo un curandero, y él vuelve a dar la misma excusa de antes, diciendo que eso se debe a que ha sido un aventurero durante mucho tiempo. Por lo tanto, en consecuencia aprendió un poco de combate cuerpo a cuerpo. Pero al escucharlo hablar de una manera tan sencilla, Narcena dice que sabe más que solo un poco, como dice él. En cuanto a él, Laust nota una herida de rasguño en el brazo de la niña, por lo que rápidamente se apresura a curarla, y siguiendo adelante, encuentran la piedra mágica que dejó caer el orco, y en eso, Narcena queda impresionada por su tamaño, ya que es mucho más grande que la piedra mágica que dejaron caer los goblins. En eso, Laust explica que la cantidad de magia que almacena esta piedra también es mayor, y debido a eso, pueden venderla por un precio más alto. Dicho esto, le pregunta qué piensa hacer a partir de ahora, después de todo, ya tienen suficiente dinero para regresar. Pero al escuchar esto, Narcena se muestra en contra de su decisión, ya que aún tiene la intención de seguir explorando aún más el lugar, y al ver la determinación en los ojos de la muchacha, decide aceptar su petición, y continúa con ella explorando el laberinto. Y tras finalmente regresar al gremio, le entregan a Amest todas las piedras mágicas que recolectaron, momento en el que ella regaña a Laust por haber llevado a Narcena al laberinto a pesar de que ella es una aventurera principiante, y además, se da cuenta de que una de las piedras es de un orco, lo que le hace deducir que éste llevaba a la muchacha a los niveles intermedios. Sin embargo, Laust le explica que, en realidad, este orco se encontraba vagando por los niveles superiores. Y Narcena, a su vez, confirma lo que dice, y deja claro que el propio Laust le impidió adentrarse más en el laberinto a pesar de que ella se lo había pedido. Y al oír esto, Amest dice que le cree. Después de todo, últimamente han empezado a surgir varios informes de avistamientos de orcos en los pisos superiores. Y debido a eso, los jefes de allí comenzaron a correr como locos, tratando de entender qué estaba pasando en el laberinto para que estas cosas estuvieran sucediendo. Y al escuchar esto, Narcena pregunta cuál es su deducción sobre este asunto, pero Amest dice que no tiene idea. Después de todo, nunca le dirían algo tan importante a una simple empleada de baja posición como ella. Dicho esto, continúa con el ritual estándar, y compra las piedras que trajeron con una gran sonrisa en su rostro. Y al verla de tan buen humor, Narcena no entiende nada, y entonces, Laust le explica que cuando los empleados del gremio compran piedras mágicas a los aventureros que ellos manejan, sus salarios se incrementan en relación al valor de la venta, por lo tanto, cuantas más piedras le traigan, más dinero ganará Amest. Ante esto, ella abuchea hasta que Narcena y le pide a la chica que siga intentándolo por ella. Y cuando consigue el dinero, Laust no puede creer lo mucho que han ganado. Después de todo, incluso si solo consigue la mitad de ese dinero, ya es 10 veces más de lo que ganó antes. Amest luego dice que cuando era parte de los Lightning Blades, nunca recibió su parte justa del dinero. Al escuchar esta maldad desenfrenada, Narcena se indigna y pregunta si el gremio alguna vez ha hecho algo para combatir esto. Amest luego explica que incluso pueden mediar en el pago de los aventureros de manera justa, siempre y cuando paguen una tarifa. En cuanto a Laust, dice que está dispuesto a olvidar los problemas que tuvo con su antiguo grupo, ya que ahora su único enfoque está en su grupo actual. Y después de eso, Amest va detrás del cobertizo a contar su dinero, cuando de repente, se le acerca Ansem, quien le pregunta si refirió a Laust a algún grupo. Y al escuchar esto, rápidamente dice que no. Después de todo, ningún grupo al que ella lo recomendó lo aceptaría, y en cuanto a la chica que estaba a su lado, Amest dice que esa era Narcena. Y después de terminar de hacer sus preguntas, Ansem sigue su camino. Y mientras tanto, Laust y Narcena son abordados por una empleada de la taberna, quien dice que escuchó sobre que los dos eran un grupo. Después de todo, esta noticia ya se esparció por todos lados. Luego, acude al dueño del establecimiento y alquila habitaciones separadas para que pasen la noche, lo que pone ligeramente triste a Narcena. Y mientras se recuesta en su cama, recuerda la vez que fue curada por Laust, y desde entonces, ha soñado con hacer un grupo con él,
él, y así, Narcena comenzó a entrenar todos los días para convertirse en una aventurera, y al descubrir que estaba sin grupo, la chica partió inmediatamente hacia esa ciudad, con la intención de encontrarlo y formar un grupo con él, y aunque ella hizo todo esto por él, Narcena tiene la ligera impresión de que él ni siquiera la recuerda, pues desde ese momento, ella ha crecido y cambiado mucho, incluso su cabello ya no es del mismo color que antes, y mientras reflexiona más sobre Laust, se pregunta por qué la gente de esa ciudad lo llama inútil, cuando en realidad, él es un aventurero muy talentoso, y recordando su vida en el antiguo grupo, Laust utiliza su magia curativa para combatir las heridas de su compañera, causadas por veneno. En esto, la muchacha pregunta si su curación es capaz de curar venenos, y Laust dice que no, sin embargo, afirma que si la ayuda a recuperar su fuerza física, esto consecuentemente neutralizará el veneno. Y al escuchar esto, la niña se da cuenta de que prácticamente tendrá que curarse a sí misma, y entonces, cuestiona su utilidad. En cuanto al espadachín Margulis, le dice a la muchacha que deje de quejarse, y dice que deben terminar con esto rápido, para que ambos puedan volver al combate lo antes posible. Y al escuchar esto, la muchacha dice que no está en condiciones de luchar. En ese momento, el espadachín le ordena a Laust que arregle las heridas de la muchacha de inmediato. Sin embargo, le explica a su colega que no puede hacer eso, y además, Laust le recuerda que les dijo que trajeran algún antídoto. Pero al escuchar esto, Margulis afirma que nunca pagaría un alto precio por estos antídotos ya que tiene un curandero en el equipo, por lo que culpa a Laust de ser un completo inútil. Y dicho esto, le pide a Armia que lo ayude en la pelea, lanzando cualquier tipo de ataque contra el enemigo. Sin embargo, al lanzar una simple bola de fuego, Armia solo logra enojar aún más al monstruo. Y al ver esta escena, Margulis se ve rodeado de personas inútiles, y decide simplemente huir de la misión, pidiendo a todo el grupo que se retire. Después de eso, Margulis se dirige a Laust y le anuncia su expulsión del grupo Lightning Blades. Saberia lo culpa por el fracaso de la misión anterior, ya que fue gracias a él que no pudieron derrotar a la Hidra. Pero Laust, a su vez, se da cuenta de que en realidad fueron ellos los que no estuvieron en su máximo rendimiento, ya que se quedaron despiertos hasta el amanecer la noche anterior. Y al escuchar esto, Margulis entiende que Laust está tratando de echarles la culpa a ellos, y entonces Saberia sugiere que aclaren esta historia preguntándole a Armia de quién fue la culpa. En esta, la chica se encuentra siendo observada por Saberia y Margulis, y termina cediendo a la presión, señalando a Laust como el culpable del fracaso de la misión. Y tras despertar de este sueño, a Laust le resulta extraño que haya soñado con esta fase de su vida tan repentinamente, y deduce que quizás esto lo trastornó más de lo que imaginaba. En esto, recuerda algo similar que ocurrió hace 6 años, cuando ya ostentaba el título de Laust, el inútil. Sin embargo, aún anhelaba convertirse en un aventurero de primera clase en ese momento. Y durante ese mismo periodo, otro grupo lo contactó, pero al poco tiempo de conocer al grupo, Laust descubrió que nunca quisieron un nuevo integrante, de hecho, lo habían engañado, y pretendían usarlo como cebo vivo para atraer la atención de los monstruos del laberinto. Y aunque esto pudiera sonar un poco cruel, Laust afirma que este tipo de trato es común para un huérfano del laberinto, pero aún así, refiere haberlo encontrado insoportable. Después de todo, nunca le gustó el dolor ni el miedo que le causaba, y obviamente, tampoco quería morir. Y sobre todo, estaba triste porque nunca nadie lo había tratado como el verdadero aventurero que él creía ser. Hasta que una tarde, mientras caminaba por una zona boscosa, se topó con una niña con una mirada asustada, y al poco tiempo, la notó rodeada de monstruos, y entonces, Laust decidió ayudarla sin siquiera saber por qué hacía eso. Y hasta ahora, se da cuenta de que aún no entiende muy bien por qué hizo eso en el pasado. Después de todo, la vida de un huérfano del laberinto nunca tuvo mucho valor. Sin embargo, él creía que si podía intercambiar su vida por salvar a esa niña, haría que su muerte no fuera tan inútil. Y tras ser alcanzado por un golpe, Laust termina desmayándose, para luego despertar con la niña encima de él, y al mirar hacia un lado, Laust también nota la presencia de la Orden de Caballeros, quienes al recibir noticias de lo sucedido, se apresuraron a acudir al lugar para ayudarlos. Por lo tanto, al final no fue él quien salvó por completo a la niña, y debido a eso, cree que el título de inútil le seguía sentando muy bien, pero aunque no la salvó por completo, la niña le agradece su ayuda y dice que gracias a él, ella permaneció a salvo hasta que llegaron los caballeros. En cuanto a él, Laust sonríe torpemente, pero pronto nota su brazo herido, y luego, usa su magia curativa en la niña, y dice que eso es todo lo que puede hacer por ella. Y en cuanto a Narcena, está indignada con ese grupo de aventureros, por usar a una persona tan amable como cebo vivo. Y cuando se da cuenta de lo cruel que fue eso, la niña comienza a llorar, y luego se pone de pie, y dice que está decidida a convertirse en aventurera cuando crezca, para poder formar un grupo con él y protegerlo. Y poco después de esta interacción, Narcena es llevada de regreso con su familia
noble, y en cuanto a Laust, aunque se sintió conmovido por la determinación de la niña, nota que no hay forma de que la niña pueda convertirse en una aventurera, ya que es de una familia noble, por lo tanto, no creó ninguna ilusión en su cabeza con respecto a lo que ella dijo. Sin embargo, sus palabras pudieron alentarlo aún más, y lo hicieron querer ser un aventurero una vez más, por lo tanto, buscó un nuevo mentor y continuó su entrenamiento como antes, siendo un sanador que usa solo el hechizo de curación, y aunque se limita a este único hechizo como sanador, a lo largo de su viaje desarrolló muchas otras habilidades aventureras, y luego, fue cuando conoció a su primer grupo, en este caso, los Lightning Blades. Y después de todo este resumen de su pasado, Laust finalmente entiende por qué soñó con esto, y se da cuenta de que las palabras de la chica que conoció ese día fueron la razón por la que siguió adelante y se convirtió en un aventurero. De lo contrario, podría haber renunciado a su sueño hace mucho tiempo, y como consecuencia de eso, no habría conocido a Narcena. Y mientras está perdido en sus pensamientos, es interrumpido por la propia Narcena, quien lo llama para desayunar juntos. Y después de eso, van al laberinto, y entonces, Laust le pregunta si le gustaría ir a un piso inferior ese día, y ella a su vez responde que sí. Luego, van a un círculo de teletransportación, lo que deja a Narcena impresionada, ya que es la primera vez que ve uno. En esto, Laust explica que ese objeto de hecho es raro y no se encuentra en todos los laberintos. Y en el caso de ese círculo en específico, Laust dice que fue colocado allí por un mago poco después de que se descubriera el laberinto. Al ver cómo funcionan los círculos de teletransportación y lo útiles que son, Narcena señala que sería una buena idea tenerlos en la ciudad, ya que ahorraría mucho tiempo a los ciudadanos, pero al poco tiempo de decir esto, cambia de opinión, creyendo que la ciudad sería tomada por monstruos. Sin embargo, Laust explica que eso no sucedería. Después de todo, los monstruos no son capaces de usar el círculo de teletransportación como los humanos. Sin embargo, les informa que el conocimiento necesario para crear círculos de teletransportación se perdió hace cientos de años, lo que les imposibilitó crearlos donde quisieran. Dicho esto, entran al círculo y son transportados automáticamente a la zona que es conocida por los aventureros por ser de nivel intermedio. Y como los monstruos de allí son mucho más fuertes, le pide que tenga mucho más cuidado. En eso, se encuentra con un lich y trata de golpearlo, y luego, Laust le explica que este tipo de monstruo no puede ser golpeado con ataques físicos, ya que es un monstruo hecho de pura energía espiritual. Y al prestar más atención, Narcena nota que en realidad es posible ver a través del cuerpo de esa criatura. En cuanto a Laust, dice que como no pueden usar ataques físicos, estarán en desventaja contra ese monstruo, por lo que sugiere que huyan de allí, pero al escuchar esto, Narcena se niega, y dice que ella es capaz de derrotarlos fácilmente. Y al escuchar esto, nota que ella es el tipo de aventurera que ya ha entrenado hasta el punto de poder obtener el control sobre su prana, que en este caso, es una energía espiritual que vive en el cuerpo de todos. Y cuando se controlan, los puñetazos de los guerreros que dominan el prana son capaces de destruir a un lich como si fuera un monstruo normal. En esto, Narcena finalmente logra acabar con el lich, pero en cuanto regresa con ella, Laust nota el brazo de la chica todo herido. Y luego, usa un dispositivo mágico que potencia los efectos de los hechizos de curación para tratar sus heridas. Y después de estar completamente curados, Narcena y Laust se dirigen al gremio para vender todas las piedras mágicas que consiguieron ese día. Y cuando salen del gremio, Laust se sorprende, ya que no sabía que la piedra de un lich pudiera valer tanto. Y mientras caminan por la ciudad, se encuentran con dos hombres peleando brutalmente en la calle. En esto, Laust nota que este tipo de situaciones se están volviendo muy comunes en esa ciudad. Sin embargo, no sabe decir por qué. Y en cuanto a Narcena, ella recuerda haber escuchado a Ames decir algo al respecto también, y luego, Laust afirma que este tipo de personas de hecho son un problema para quienes respetan las reglas locales. Sin embargo, decide dejarlo de lado. Después de todo, ya consiguieron el dinero que necesitaban para pasar la noche, y para él, eso es lo que más importa por ahora. Y cuando van a comer a un restaurante, Narcena aprovecha este momento y dice que lleva tiempo queriendo preguntarle algo. En este caso, quiere saber qué es ese edificio tan extraño que hay al fondo, ya que no tiene puertas ni siquiera ventanas. En esto, Laust dice que a él también le parecen extraños esos edificios que están por toda la ciudad. Sin embargo, tampoco tiene la respuesta exacta de qué podrían ser esas cosas. Después de todo, ni siquiera los trabajadores que construyeron estos edificios saben qué son estas cosas, y además, tampoco saben quién les pidió que construyeran los edificios, lo que hace que todo sea mucho más misterioso. Y aunque no tiene la respuesta a eso, Laust dice que no le importa mucho, siempre y cuando estos edificios no estén dañando a nadie, porque hasta el momento
momento, estos edificios solo sirven para demostrar que hay gente extraña en el mundo y nada más. Pero en su opinión, Laust cree que sería mucho más útil construir un muro alrededor de la ciudad que estos edificios inútiles. Y al escuchar esto, Narcena se da cuenta de que la ciudad en realidad no tiene un muro, lo que para ella es perfecto, porque les permite ver el horizonte más lejos. En cuanto a los problemas de invasión, Narcena cree que no deben preocuparse por ello, después de todo, la ciudad está llena de aventureros a su disposición. Y después de regresar al alojamiento, cada uno se dirige a su habitación. Y al día siguiente, Margulis presenta a la nueva sanadora del grupo Lightning Blades, en este caso, una niña llamada Lyra. Y mientras tanto, un noble se entera de que Narcena está jugando a ser una aventurera con un tipo llamado Laust, por lo que ordena a sus hombres que le pongan fin. Al encontrar al objetivo del grupo, Margulis le explica brevemente el papel que debe desempeñar cada persona y luego se lanza al ataque. Sin embargo, Lyra llama su atención y le dice que no podrá ir al frente como él solicitó, ya que ella es la sanadora del grupo. Al escuchar esto, le parece extraña la situación y le recuerda que Laust siempre iba al frente a pesar de ser un sanador como ella. Al escuchar este nombre, Lyra se da cuenta de que está hablando del chico que ocupaba su puesto antes de unirse al grupo, y entonces se indigna aún más. Sin embargo, Margulis dice que Laust podía correr más rápido que nadie, y además, hacía algunos buenos ataques de vez en cuando. Y al oír esto, Saveria recuerda que fue el propio Laust quien cortó las cabezas de la hidra justo delante. Y al oír que un sanador fue capaz de hacer esto, Lyra se queda asombrada. Y en cuanto a Margulis, decide dejar a la muchacha en la retaguardia, ya que no puede atacar como Laust. Pero para compensarlo, le pide que use hechizos antídoto, a lo que ella acepta estas condiciones. Y entonces, Margulis vuelve a la lucha, prometiendo que la hidra dará su último suspiro ese día. Mientras tanto, Laust y Narcena regresan al gremio con más piedras mágicas de los pisos intermedios, lo que deja a Amest visiblemente complacida. Sin embargo, le pide a Laust que no presione a la chica más allá de sus límites, a lo que él afirma que tomará todos los cuidados necesarios. Después de todo, son un grupo pequeño de solo 2 personas. Y al ver que ya está siendo cauteloso, Amest le recuerda que además de eso, también debe ser consciente de que existe un límite a lo que un grupo de solo 2 personas puede hacer, por lo que le sugiere que comience a considerar agregar nuevos miembros al equipo. Y aunque él también está de acuerdo con ella, Laust dice que tiene la intención de dejar las cosas como están por ahora. Ante esto, Amest recuerda que, de hecho, están ganando mucho dinero a pesar de que son solo ellos 2. Y entonces, sugiere que alquilen una casa particular para que sirva como base de operaciones. Después de todo, en una posada, hay un límite en la cantidad de equipo y artículos que pueden almacenar y, además, el costo de las posadas suele ser alto. En cuanto a Laust, recuerda que el grupo Lightning Blade también alquilaba una casa cuando trabajaban juntos, pero Laust dormía en el trastero mientras los demás disfrutaban al máximo de la casa. Y al escuchar estas historias de él, Amest dice que fue genial que Laust haya sido expulsado de ese grupo, ya que siempre fue maltratado por todos. Y mientras tanto, Margulis lamenta la derrota que sufrió contra la hidra, y se pregunta por qué se llevaron una paliza tan colosal. En esto, Lyra explica que perdieron porque Margulis decidió atacarla de frente a pesar de que no tenía la fuerza suficiente. Y al oír esto, Margulis comienza a quejarse con ella. Sin embargo, Lyra le dice que se calle, para poder concentrarse y curar a Armia. Y en cuanto a Saveria, termina confesando que en realidad Laust era mucho más útil de lo que imaginaban, pues además de hacer lo que se le exigía, también nunca se dio cuenta cuando le dieron un sueldo menor al de ellos. Y al darse cuenta de que Saveria tiene razón respecto a Laust, Margulis comienza a quejarse aún más, y se arrepiente de haberlo expulsado del grupo. En este punto, Saveria pregunta si Margulis sabe alguna forma de traerlo de vuelta. Y entonces, Margulis dice que todo lo que tiene que hacer es decirle que regrese y Laust lo obedecerá de inmediato. Después de todo, son parte de un grupo famoso y muy solicitado, lo que hace casi imposible que alguien los rechace. Y mientras tanto, Armia finalmente despierta y dice que se siente mucho mejor que antes, por lo que Lyra se apresura a buscar algo para que la niña coma. Y en el camino, se da cuenta de que Margulis y Saveria han desaparecido de la nada, pero continúa con sus actividades con normalidad. Y en cuanto a Margulis, finalmente encuentra a Laust y le dice que sea feliz. Después de todo, está dispuesto a aceptarlo de nuevo en su grupo. Y además, Margulis deja en claro que comenzará a pagar el salario de Laust de manera justa, y en cuanto al salario más bajo que recibió antes, Margulis da la excusa de que terminó cometiendo un error en los cálculos anteriormente, y por eso terminó recibiendo menos. Sin embargo, promete no cometer más errores esta vez. Y en medio de la negociación entre ambos, Laust dice gracias, y entonces Narcena entiende esto como un sí, y se interpone entre los dos diciendo que la Sud nunca más volverá a su grupo. Después de todo, ahora está en sociedad con ella. Y al escuchar esto, Margulis le dice
dice que le pregunta al propio Laust qué piensa de su oferta, y este a su vez le explica a Margulis que dijo gracias solo para agradecerle la oferta realizada. Sin embargo, Laust deja en claro que ya no podrá regresar a la espada relámpago, pues ahora tiene otro compañero de equipo. Y al oír esto, Margulis intenta poner a Narcena en su contra, diciendo que ella debe estar queriendo usarlo para su propio beneficio. Por lo tanto, le dice a Laust que abra los ojos ante ese esquema de la muchacha. Después de todo, Narcena nunca lo consideró su compañero, y al verlo apuntar con el dedo a la cara de su compañero, Laust agarra el brazo de Margulis y dice que aunque no le guarda rencor por los males que sufrió a manos del grupo Lightning Blade, no los perdonará si le hacen algún daño a Narcena. Dicho esto, Laust deja el gremio con Narcena, y luego, Margulis va a Amest y le pide que le presente a un nuevo aventurero para su grupo. Y al escucharlo gritar por un compañero fuerte, un aventurero se le acerca para postularse, momento en el que Margulis saca su espada y desafía al tipo a una prueba. En eso, el hombre golpea la espada de Margulis con un solo ataque, dejándolo rojo de vergüenza, y luego, cambia de tema, diciendo que solo se lo estaba tomando con calma con el aventurero. Dicho esto, Margulis decide llevarse al chico con él. Sin embargo, Saveria le pregunta si realmente confiará en un hombre que apenas muestra su rostro. A esto, Margulis dice que solo necesita confiar en su espada. Después de todo, eso solo es suficiente, y además, necesitan derrotar a la Hidra por cualquier medio, de lo contrario, no podrán mantener intacta la reputación de la espada relámpago. Ante esto, pregunta el nombre del aventurero que irá con ellos, y luego, el tipo casi deja escapar su verdadero nombre, pero logra disfrazarlo a tiempo y dice que es Sig. A la mañana siguiente, Sayla toca a la puerta de Laust para informarle de la visita que le espera, y además, también llama a Narcena, pues esto también tiene que ver con ella. Y al ir a ver al pueblo en cuestión, Laust se encuentra con Lyra y Armia, quienes están soñando despiertas sin llegar a nada, por lo que les pide que se salten de inmediato estos preliminares, y luego, Armia dice que necesitan su ayuda. En cuanto a Lyra, ella entra en la conversación para explicar mejor toda la situación, y dice que Margulis está planeando cazar esa hidra que ha estado persiguiendo por un tiempo, y para eso, contrató a un nuevo guerrero, lo que lo hizo emocionarse y llenarse de esperanza nuevamente. En esto, Laust nota que Margulis de hecho es muy optimista. Sin embargo, Lyra deja en claro que incluso el optimismo tiene un límite. Después de todo, él va a la batalla sin tener idea de nada, y para Lyra, solo aprenderá su lección cuando alguien termine muriendo. Y al escuchar esto, Armia afirma que si no fuera porque Laust le cortó la cabeza a la hidra, todo el grupo ya habría sido aniquilado. En cuanto a él, Laust siente curiosidad por saber qué es exactamente lo que necesitan, y luego, Armia explica que las heridas de la hidra aún no han sanado, por lo tanto, solo podrán derrotarla si él está a su lado. Y al escuchar esto, Laust deduce que ella le está pidiendo que regrese a la espada relámpago, y luego, Armia confirma su deducción. Ante esto, Laust nota que Margulis ni siquiera les contó sobre la conversación que tuvieron. En cuanto a Narcena, ella le pregunta por qué Armia está tan decidida a ayudar a ese grupo y a su líder. Y entonces, Armia dice que a pesar de que Margulis es todo lo que no vale nada y más, sigue siendo su compañero, ya que están en el mismo grupo. Y al escuchar esto, Narcena pierde la cabeza, y le recuerda que Armia nunca hizo nada cuando vio a los demás maltratando a Laust, a pesar de que él también era su compañero de equipo en ese momento. Armia luego dice que solo tenía miedo de que la echaran del grupo, y por eso no se opuso a nada de lo que Margulis hizo contra Laust. Y aunque sabe que él ha estado haciendo algo mal todo el tiempo, Armia dice que todavía no puede dejarlo atrás. Habiendo dicho eso, la niña comienza a llorar, y luego Lyra explica que la niña ha querido disculparse con él todo el tiempo, por lo que le pide a Laust que al menos acepte su disculpa. En eso, él se acerca a ella y le dice que ya le dijo a Margulis que no le guarda rencor ni a él ni a su grupo. Y al oír esto, Armia toma su mano y le agradece. Y en cuanto a Laust, dice que aunque no les guarda rencor, todavía no piensa volver a Lightning Blade, tal como le dijo a Margulis. Y al hablar a solas con Lyra, Narcena le pregunta si hay alguna forma de que ella pueda dejar Lightning Blade con Armia. Y al oír esto, Lyra dice que ya habría dejado el grupo si supiera cómo llevarse a Armia con ella. Y mientras la escucha hablar, Laust recuerda cuando Margulis había dicho que el nuevo curandero era completamente inútil, y luego, le informa que Lyra también tendrá muchos problemas con ese grupo. Y al escuchar esto, Lyra deduce que le está diciendo que abandone el grupo y deje atrás a Armia. Sin embargo, le deja en claro que no hará algo tan cruel. Y después de eso, se dirige a Margulis para conocer al nuevo miembro que trajo, y lo llama Sieg. Sin embargo, Margulis la corrige, y dice que su nombre es Sig. Entonces, Lyra llama a Sieg aparte para hablar, y le pregunta qué hace allí. Sin embargo, él finge no entender, y sigue actuando como si no la reconociera. Y de repente, Lyra lo nota con la espada de un tipo llamado Ronaldo, y le pregunta si la había robado. Entonces, Sieg la reprende, y dice que de hecho heredó esa espada de su mentor, y luego le pregunta por esta persona llamada Ronaldo. Después de todo, dice que nunca antes había escuchado
pronunciando ese nombre, y cuando lo ve fingiendo no entender, Lyra decide dejar el tema y lo llama Sig irónicamente. Y después de eso, todo el grupo se pone en camino hacia la Hidra, listos para matarla de una vez por todas. Luego de ser salvada por Narcena, Laust le agradece por su ayuda, y en cuanto a la chica, decide continuar con el trabajo. Sin embargo, Laust decide tomar un descanso cuando escucha que su estómago comienza a gruñir, y dice que aunque ella pueda continuar, su estómago no piensa lo mismo. Y cuando lo escucha reírse de su situación, Narcena se estresa con él. Sin embargo, Laust solo la llama para ir a almorzar, en lo cual, Narcena se calma al mismo tiempo. Y cuando ponen la mesa, notan que hay más comida de la necesaria para 2 personas, debido a que el dueño del establecimiento les dio comida extra. Ante esto, Laust se muestra un poco confundido, pero les dice que simplemente terminen esa comida, ya que está ahí. Y durante la comida, Laust les explica un poco más sobre el monstruo Hidra, que en este caso, es una criatura muy feroz y venenosa, además de tener un cuerpo cubierto de fuertes músculos. Y al escuchar los detalles sobre este monstruo, Narcena se asusta y comienza a preocuparse aún más por Armía. En cuanto a Laust, continúa su explicación sobre el monstruo, y dice que la Hidra es muy difícil de encontrar en cualquier lugar, ya que generalmente vive solo entre monstruos de alto nivel. Y según esta información, han surgido varias formas de lidiar con las hidras después de mucho estudio, como formas de lidiar con su veneno, que puede ser fatal en la mayoría de los casos. Sin embargo, se ha desarrollado un antídoto especial para tratar este veneno, y está disponible para su compra en Marmot. Al escuchar esto, Narcena recuerda que la señorita Lyra no compró este antídoto, lo que termina dejándola completamente vulnerable. Ante esto, Laust explica que este antídoto es muy caro, por lo que lo único que puede hacer el grupo de Lyra es depositar sus esperanzas en su magia de desintoxicación. Al escuchar esto, Narcena baja la cabeza con una expresión triste. Sin embargo, Laust la consuela y dice que la habilidad de Margulis con la espada es muy buena, por lo tanto, le pide a Narcena que no juzgue al tipo solo por su apariencia. En cuanto a Saberia, Laust la describe como una guerrera ágil y de primera, por lo que, a pesar de que la Hidra tiene muchas cabezas y un amplio rango de visión, Saberia es capaz de escabullirse de la visión de la Hidra. Pero al escuchar la forma positiva en que describe al grupo, Narcena dice que tiene opiniones muy favorables con respecto a la espada del rayo. Sin embargo, Laust dice que solo está diciendo la verdad sobre el grupo. Y mientras continúan, Narcena nota que siempre frecuentan el mismo laberinto, lo que la está enfermando. Y entonces, sugiere que continúen por los pantanos, ya que el lugar no está tan lejos de allí. Mientras tanto, Margulis y los demás siguen desafiando a la Hidra, hasta que de repente, Margulis nota que Sig aparentemente se contuvo al cortar una de las cabezas de la Hidra y detuvo su ataque a propósito. Ante esto, Sig explica que dejó esa última cabeza precisamente para que Margulis la cortara. Después de todo, no quiere robarse todos los créditos. Y al escuchar esto, Margulis nota que Sig entiende cómo funcionan las cosas allí, y así, se lanza al ataque. Sin embargo, termina fallando al intentar avanzar sobre la Hidra de frente. En cuanto a Saberia, ella comienza a atraer la atención del monstruo hacia otro lado, y con eso, Margulis finalmente logra lanzar sus ataques contra el enemigo. Y mientras tanto, Armía continúa lanzando sus hechizos contra el monstruo, que, aunque débiles, no son completamente inútiles. Pero en medio de la pelea, la Hidra golpea a Armía con una roca, deteniendo por completo su magia, y luego, la Hidra comienza a acercarse a la niña y transforma su miedo en energía. Y al ver ese mana siendo generado en esa zona pantanosa, todos quedan confundidos. Después de todo, este tipo de energía solo debería ser generada en las profundidades de los laberintos. Y mientras observa los próximos movimientos de la Hidra, Margulis nota al enemigo haciendo algo sospechoso, en lo cual, Lyra explica que el enemigo está sufriendo una especie de mutación, la cual ocurre luego de que un monstruo absorbe una enorme cantidad de magia, y al tener el cuerpo modificado con esta mutación, el enemigo termina mejorando sus habilidades a un nivel surrealista. Y aunque Lyra ya sabía esto, se queda impactada de estar presenciando algo así en un ambiente como ese. Y en cuanto a Sig, le pide a Lyra que se encargue de las heridas de Armía y le sugiere que se retiren de esa pelea. Pero al escuchar esto, Margulis se niega a retroceder, sobre todo teniendo en cuenta lo lejos que ya han llegado. Y es más, Margulis lo tranquiliza, diciendo que él también es capaz de cortar la cabeza de una Hidra. Dicho esto, Margulis avanza sobre la Hidra con todas sus fuerzas, pero cuando lanza su ataque, su espada termina partiéndose a la mitad. Y entonces, el monstruo lo ataca de vuelta, pero Laust aparece justo a tiempo para salvarlo. En eso, Sig se da cuenta de que es un sanador, por lo que Sig le dice que le deje esa pelea a él y le pide a Laust que vaya a cuidar de Armía. Y al analizar la salud de la niña, Lyra dice que aún es muy pronto para decir si la niña estará bien o no, y además, el hecho de que sea una maga la hace más tolerante a la magia, por lo que los hechizos de curación no tienen tanto efecto en ella. Pero aún con este obstáculo frente a él, Laust se apresura y usa su magia curativa en ella. Sin embargo, al verlo usar
un hechizo de curación básico, Lyra dice que será como limpiar hielo, considerando el estado en el que se encuentra la niña. Sin embargo, Laust continúa lanzando su magia varias veces seguidas, superponiendo una sobre otra. Pero al ver eso, Lyra afirma que esta estrategia no dará resultado en nada. Después de todo, no es posible curar un resfriado rápidamente solo aumentando la dosis del medicamento. Y al oír esto, Margulis dice que él nunca se ha resfriado, por lo que no entiende exactamente a qué se refiere con eso. Ante esto, Lyra sigue quejándose de la estrategia de Laust, ya que nunca ha oído hablar de nadie que superponga hechizos de curación. Pero incluso bajo las quejas de la chica, Laust sigue con su plan, hasta que al final, Armia realmente abre los ojos, momento en el que Laust se disculpa por tardar tanto en ir a salvarlos. Sin embargo, Armia le agradece y vuelve a desmayarse. En este punto, Narcena se preocupa por la chica, pero Laust le explica que simplemente se quedó dormida. Mientras tanto, Sig nota que la Hidra parece estar pidiendo la compañía de Laust. Al escuchar esto, Narcena se ofrece a ayudarlo en esa pelea. Aunque la deja participar, Laust le dice que sea consciente de sus límites, por lo que si nota que las cosas se están volviendo demasiado peligrosas, debe retirarse de inmediato. En cuanto a Margulis y los demás, deciden mantenerse al margen de la pelea, dejando todo en manos de Laust, Narcena y Sig. Mientras observa la pelea, a Margulis le parece extraño que la espada de Sig nunca se rompa. Lyra le explica que lleva una espada mágica, que en este caso es una espada legendaria que almacena un gran poder. Y al escuchar esto, Margulis siente aún más curiosidad por Sig y su verdadera identidad. Mientras tanto, Narcena termina sufriendo un ataque de la Hidra, que la deja inconsciente en el suelo. La Hidra entonces toma a la muchacha como rehén y comienza a llamar solo a Laust para que la enfrente. Al ver esta escena, todos quedan confundidos, pues no esperaban un comportamiento tan racional de un simple monstruo. Lyra explica que cuando el monstruo muta, su inteligencia y perversidad evolucionan junto con su cuerpo. En cuanto a Laust, les pide a todos los que están allí que se mantengan al margen de la pelea, pues él cumplirá con la petición de la Hidra. Pero tras unos segundos de lucha, Laust termina derrotado y cae al suelo, casi desmayándose. Sin embargo, recupera sus fuerzas y se levanta con una misteriosa aura azul alrededor de su cuerpo. Y cuando lo ven con esa expresión diferente, todos no entienden lo que está pasando. En cuanto a Laust, rápidamente acaba con la Hidra, disparando solo un ataque, pero al poco tiempo, Laust cae inconsciente al suelo. Sin embargo, Lyra usa un antídoto para despertarlo. Y en cuanto recupera la conciencia, pregunta por Armia y descubre que sigue inconsciente. Sin embargo, su vida ya no corre peligro. En cuanto a los demás, comentan sobre la forma que asumió Laust hace un momento, cuando derrotó a la Hidra. En cuanto a Margulis, aprovecha esta oportunidad para adular a Laust, y dice que con él, el grupo sin duda sería capaz incluso de derrotar al maestro del laberinto de Marda. Pero al ver todo ese lameculos, Saberia le recuerda que ni siquiera han encontrado al amo del laberinto. Y así, Margulis deja este asunto de lado y se enfoca en dividir el dinero que obtuvieron de la Hidra. Sin embargo, decide dividir el dinero solo entre él, Laust y Saberia, ya que fueron ellos quienes más colaboraron con la pelea. Y en cuanto a Armia, Margulis la descarta por completo, pues además de que ella no ha hecho prácticamente nada, ni siquiera saben si alguna vez volverá a abrir los ojos. Y además, recuerda que simplemente puede vender a la chica si ya no le es útil. Después de todo, siempre hay muchos bichos raros por ahí que quisieran usarla como instrumento de placer. Y al escuchar todas estas tonterías, Narcena lo derriba de un puñetazo en la cara, momento en el que Margulis comienza a quejarse, y le recuerda que la agresión física está prohibida por el gremio, por lo que afirma que será suspendida del gremio si continúa incumpliendo las reglas. Sin embargo, todos a su alrededor lo disimulan, diciendo que no vieron nada de lo que hizo la chica. Sin embargo, Saberia se pone del lado de Margulis y está dispuesta a testificar a su favor en el gremio. Y al escuchar esto, Sig recuerda algo más en contra de Margulis. En este caso, había dicho hace un rato sobre la posibilidad de vender a Armia, lo que a su vez, se caracteriza como trata de personas. Y para empeorar aún más esta historia, Lyra recuerda que el plan de Margulis era vender a la niña a algún aristócrata degenerado, lo que hace que este delito sea aún más grave. Al oír esto, Sig pone una cara cínica de asombro, y dice que no puede tolerar esto, por lo que pide a sus amigos que lo acompañen al gremio para poner esta denuncia. Y al llegar al gremio, Margulis descubre que Sig en realidad era un aventurero enviado oficialmente por el gremio de aventureros en la ciudad real, y él a su vez explica que Sig es solo un disfraz. Después de todo, su verdadero nombre es Sig. Ante esto, Amest le pregunta la razón de que alguien tan importante como él esté allí. En este, Sig explica que los aventureros sancionados oficialmente tienen la autoridad de manejar a otros aventureros, por lo que él está ahí para ver cómo está la seguridad pública en esa ciudad, y durante sus búsquedas, terminó llegando al grupo de Margulis, quienes ahora serán expulsados del gremio, debido a sus infracciones. Pero al escuchar esto, Laust llama a Sieg para hablar, y le pide que libere a Margulis y Saberia de ese castigo. En esto, Sieg decide aceptar la petición de Laust, pero ordena a Margulis y al resto del grupo abandonar esa ciudad. Sin embargo, Sieg decide
decide seguir patrullando la zona para evitar que la pandilla cause problemas a los demás. En cuanto a Narcena, se disculpa con Laust por pedirles que ayuden al grupo. Después de todo, eso fue lo que casi provocó su expulsión del gremio, pero al escuchar esto, Laust deja en claro que no está molesto. Mientras tanto, Sieg le pide a Lyra que forme un grupo con él para que puedan mantener una vigilancia más eficiente sobre Mardat. Ante esto, Lyra está dispuesta a formar un grupo con él, pero le pide que incluya a Armia también. Ante esto, Sieg acepta su condición sin ningún problema. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.